Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video quiero cubrir lo que algunas personas llaman el misterio de Melquisedec. Y el material que voy a cubrir está basado en un artículo que fue escrito por el señor Herbert W. Armstrong y que fue publicado durante el tiempo del Colegio Embajador. Y comenzaré leyendo Hebreos capítulo 6 versos 19 al 20. Y para darle el contexto, he puesto en pantalla los versos 13, 15 y 18 que están hablando de la promesa. Ahora el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla en el alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y quiero hacer hincapié en algo bien obvio, que esto está hablando de después de que Jesucristo resucitó. Y claramente Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, o el rango de Melquisedec. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es ese Melquisedec? Bueno, para comenzar, Melquisedec era el sacerdote de Dios. Pero vayamos a Génesis capítulo 14. Y allí encontramos una historia que está bien resumida. Y el resumen de ese resumen es que tres reyes, el rey de Sinaí, el rey de Elam y el rey de Goim, atacaron a los reyes de Sodoma y de Gomorra, y en breve los derrotaron. Y como botín de guerra, bueno, ellos tomaron los bienes que a ellos les provocaron de los que fueron derrotados, y además tomaron personas. Se los llevaron tal vez como esclavos. El todo es que en esos cayó Lat, un sobrino de Abraham. Y en el verso 13 alguien logró escapar y ese fue y le comentó a Abraham lo que pasó. En el verso 14 vemos que Abraham él prepara 318 personas de su casa para ir a combatir. En el verso 15 parece que él le cayó de sorpresa en la noche y atacó. Y parece que algunos trataron de escaparse, pero él los persiguió hasta Damasco. Y el verso 16 se nos deja bien claro que no solamente él triunfó, pero logró recuperar a sus parientes y sus bienes. Y en el verso 17 vemos que cuando él está regresando de esa victoria, vemos que el rey de Sodoma sale a recibirlo en un valle llamado Sabe. Y aquí entra la parte más interesante de esta historia. El verso 18 nos dice que entonces Melquisedec, esa persona o ese personaje del que estamos hablando, que es el rey de Salem. Salem es el nombre de una ciudad que después se convertiría en la ciudad de Jerusalén. O sea que Salem es la vieja Jerusalén. Y este Melquisedec, además de ser el rey de Salem, como vemos en el verso, dice que también es el sacerdote del Dios Altísimo. Este rey bendice a Abraham y por tanto Abraham le da el diezmo de todo lo que él tiene. Salem proviene de la palabra hebrea que significa paz. Eso significa que Melquisedec es el rey de paz. Saltando a Hebreos capítulo 7, verso 2, y refiriéndose o hace referencia a esa misma historia, nos damos de cuenta de que ese Melquisedec también era rey de justicia o rey de paz. En Salmo 111, verso 4, vemos que el Eterno, hablando proféticamente de Cristo, declara que Jesucristo será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como ves, este versículo también es citado en Hebreos capítulo 5, verso 6 y el verso 10. Ahora, Hebreos capítulo 7, versos 1 y 2 nos recuerda y nos redefine quién es el rey Melquisedec. Y es que él es el rey de Salem, o sea, de Jerusalén, o sea, de la ciudad de paz. Además de eso, era el sacerdote del Dios Altísimo.
Y el verso 2 nos vuelve a afirmar que Abraham le dio el diezmo a él. Y noten que la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y es que Dios nombra a los individuos por lo que son. Y aquí es importante definir qué es justicia. Y si miramos a Salmos 119, versos 172, vemos una afirmación que dice que los mandamientos de Dios son justicia. Y es que la justicia es la obediencia a la ley de Dios. Y con eso, si echamos un vistazo a Santiago capítulo 4, verso 12, nos damos de cuenta que el que entrega la ley es solo uno. Y es que en sumadas cuentas Dios hizo todas las leyes. Él es el gobernante supremo o rey y Él determina la justicia. Una vez más, por eso es que Salmos 119, verso 172 dice que todos sus mandamientos son justicia. Y nadie es rey o está por encima de la ley de Dios. Solo Dios está por encima de esa ley. Por eso es que Jesucristo, en Marcos capítulo 2, verso 28, Él afirmó que Él era el Señor del día de reposo. Concerniente a Melquisedec, nadie puede afirmar que Él era un humano porque, de acuerdo a Mateo 19, verso 17, Jesucristo afirma de que, concerniente a los humanos, ninguno es bueno. ¿Y por qué no lo son? Bueno, es que toda la humanidad que ha vivido, a excepción de Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaron o todos pecarán. Y digo, pecarán por las personas que no han nacido. Además de ser llamado el Rey de Justicia, también es llamado el Rey de Paz, lo cual no es una cualidad de los humanos. Porque si miramos Romanos capítulo 3, versos 10 y 17, bueno, nos dice que no hay ninguno que es justo, hablando de justicia, y el verso 17 que tampoco los humanos conocen el camino de la paz. Regresando a Hebreos capítulo 7, ahora en el verso 3, también descubrimos que este Melquisedec no tiene madre, ni tampoco árbol genealógico. ¿Y por qué es importante mencionar que no tiene árbol genealógico? Bueno, porque de acuerdo a Esdras capítulo 2, verso 62, para que un humano pueda ser sacerdote, tiene que provenir de una familia correcta. Él tiene que poder probar su genealogía. Así que él no podía ser un mortal ordinario. Y la escritura continúa diciendo que él no tenía principio de días ni fin de vida, sino que él era hecho semejante al Hijo de Dios. Y es que este Melquisedec siempre existió y él no fue creado. Los ángeles fueron creados, pero Melquisedec, él existe eternamente por sí mismo. Y este Melquisedec no es ni el Padre ni el Espíritu Santo. Miremos lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 18, y es que nadie, de acuerdo a él, ha visto al Padre. Es más, él era desconocido hasta que Jesucristo lo dio a conocer. Y en el capítulo 5, de verso 37, también nos vuelve a hacer hincapié en esa misma idea que nos dice que nunca nadie ha escuchado su voz. Pero si recordamos Génesis capítulo 14, tanto Abraham como el rey de Sodoma, estos dos, interactuaron con Melquisedec. Entonces, Melquisedec no puede ser el padre. Y bueno, el regreso a Hebreos capítulo 7, verso 3, noten que la escritura dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Y es que esta es la clave. En esos días, esta entidad aún no había sido encarnada, no había nacido de una virgen, ni tampoco era hijo de Dios. Además, noten el último verso concerniente a Melquisedec que dice, permanece sacerdote para siempre. Esa palabra permanece implica que lo era y que continúa.
Algunas personas piensan que hay dos sumos sacerdotes, pero no, eso es falso. El orden del sacerdocio de Cristo lleva el nombre de Melquisedec. Y es que así como Aarón se colocó sobre el sacerdocio arónico, igualmente Jesucristo fue puesto bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec. Y es que en esos días Melquisedec entonces era sumo sacerdote y lo es ahora, y él gobernará para siempre, al mismo tiempo que Jesucristo fue y es y por siempre será sumo sacerdote. Y es que Melquisedec nunca hubiera podido cumplir su oficio de sumo sacerdote si no hubiera muerto por los pecados del pueblo y resucitado. Ahora, personas dirán que esto no tiene lógica porque la escritura dice concerniente a Melquisedec que él no tiene fin de vida. Y estoy hablando en particularmente Hebreos capítulo 7, verso 3. Y como, bueno, Jesucristo murió, pues entonces ellos afirman que él tuvo fin de vida. Pero a ellos se les olvidan escrituras como Hechos capítulo 2, verso 24, donde dice que Dios Padre lo resucitó. En sumadas cuentas, el personaje de Melquisedec y Jesucristo son uno y el mismo. Si miramos a Hebreos capítulo 9 y capítulo 12, verso 2, nos damos de cuenta de que Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Y en Hebreos capítulo 5, verso 10, las escrituras nos informan que Él fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.